Hola, bienvenidos a este apartado denominado Personalidades Entrevistas. En esta ocasión platicaremos con la escritora Victoria Rita Ortiz Loyo. Ella tiene una experiencia y una historia de vida fascinante que ha logrado convertirla en literatura y que sin duda se ha transformado en un gran mensaje para toda la humanidad. Gracias por acompañarnos en estos momentos y en estos minutos de escucha. Soy Trodos Campbell y comenzamos con esta excelente plática. Amiga, vamos a ir de lleno con las preguntas porque sé que tu tiempo es muy valioso y aquí está la primera. ¿Qué te motivó a escribir Victoria y sus ángeles, una historia de vida? Lo que me motivó a escribir Victoria y sus ángeles, una historia de vida, fue precisamente toda la experiencia que adquirí con Patricia dentro de un hospital. Eh, yo ya tenía 6 hijos, mi hija tenía 3 años, y en ese inter fallece la segunda de mis hijas, que tenía apenas 18 años. Estaba embarazada, tenía 3 meses de embarazo, y fue una muerte de un día para otro, sin explicación ni nada. Aparte de los 17 años que pasé en un hospital con Patty, y digo pasé porque la mayoría del tiempo estaba yo, no sin dejar notar todo el apoyo que tenía de mi esposo, de mis hermanas, de mi familia paterna y algunas de la familia materna también, para estar en el hospital, ¿no? Había que estar ahí seguido. Patricia se internaba un mes, 2 meses, y había que estar con ella todos los días porque era muy pequeña. Entonces tiene que estar a fuerza un adulto con ellos para apoyar en muchas cosas, ¿no? Recibir los medicamentos, dárselos, alimentarlos, subirlos y bajarlos o llevarlos a donde correspondía a algún estudio. Eso es lo que marcó mi vida para empezar a escribir el primer libro, porque muchas de mis amistades decían, ¿por qué no escribes? ¿Por qué no escribes toda esa experiencia que estás adquiriendo y que adquiriste y lo que viviste con María de los Ángeles, mi hija que falleció, y con Patricia? Bueno, comenzar a entender esta parte de la historia, Victoria, es creo que indispensable para que todos hagamos esa reflexión y logremos la empatía para identificar cómo es que los demás están viviendo sus vidas. Tengo aquí los libros que muy amablemente me obsequiaste, la verdad estoy muy contento y fue un honor para mí leerlos, disfrutar de la historia, de la vivencia, historias reales, historias tuyas, de tus hijas. Tengo, disfruté mucho leyendo Esquizofrenia en casa y bueno, también el de Victoria y sus ángeles, que es el libro con el que empezamos esta plática. Y pues yo me quedo con muchas interrogantes, muchas preguntas. También es una historia que conmueve muchísimo, pero ya tú nos estarás comentando cómo es que se desarrollan todos estos sucesos y cómo enfrentarlos y también cómo transformarlos para que esto nos ayude a salir adelante. Sobre todo, bueno, ¿cómo lo hiciste? ¿En qué medida la escritura se convirtió para ti en una forma de sanar o acompañar a otros? ¿La escritura sirvió para sanar mis heridas? Sí, no para olvidar. De todos modos, cada vez que leo mi libro, porque lo leo y lo releo, se abre la herida y lloro. Lloro terriblemente, pensando que a lo mejor en ese momento o en aquel momento o en el otro momento pude haber hecho algo más para que Patty siguiera adelante, algo más para que Ángeles no falleciera de la noche a la mañana. Y qué tan responsable fui de que pasaran ellas esta situación.
La escritura sí ha sanado mi alma, sí me ha sanado, pero para alguien que pierde un hijo y luego otro hijo, pues es difícil, muy, muy difícil. Podemos ser viudas, podemos ser huérfanos de padres, puede fallecer un hermano, pero cuando fallece un hijo antes que uno como padre, eso siempre va a estar ahí, siempre, toda la vida. Siempre va a estar ese dolor ahí porque es algo que nunca sana. Totalmente cierto. Se dice que uno de los dolores más grandes es perder a un hijo, y no lo dudo. Cuando estuve leyendo tus obras, la verdad es que encontré también en ellas, pues, una gran nostalgia, un gran reflejo hacia el dolor, hacia las emociones, hacia los sentimientos. Me han dejado muy marcados y los disfruté muchísimo. También entiendo que muchas veces el dolor es un buen detonante para la escritura. Ahí se habita mucha sabiduría y también me hace reflexionar y querer entender cómo comenzó tu camino en la escritura. ¿Hubo algún momento o experiencia que marcó ese inicio? Con todo ese aprendizaje, yo empezaba a hablar con los padres de familia, sobre todo cuando en el hospital faltaban medicamentos, ¿no? O faltaba material para que, perdón, Patricia entrara a hemodiálisis y no había, y nos decían se va a quedar hasta mañana, y ese mañana, quién sabe si ellos o mi hija, pensando principalmente, fuera a aguantar un día más sin hemodializarse. Juntaba a los padres de familia y me los llevaba a la dirección. Entonces tuve que aprender muchas cosas, acompañar, aconsejar a madres de familia para lograr objetivos dentro del hospital, lograr la atención de nuestros hijos en el momento necesario, en el momento en que ellos estaban sufriendo más. Aprendí mucho y creo que también transmití todo, todo lo que yo aprendí a nuevos padres de familia, a nuevas familias para que lucharan conjuntamente con otras para que cuando estuviera en el hospital nuestros hijos se lograran cosas, cosas que beneficiaran al paciente y no nada más al hijo, sino al paciente en general. Esto que nos cuentas habla de un gran compromiso, no solamente con tu familia, contigo, sino también un compromiso humano, muy social, porque muchas veces nos enfrentamos a situaciones en donde nos cuesta trabajo salir de ellas y cuando alguien pide un consejo, egoístamente decimos, pues, hay que se rasque como pueda, ¿no? Que vea él cómo le hace o que busque en sus medios. Si a mí me costó tanto trabajo, ¿por qué les voy a facilitar todo? Y hay que salir de eso. ¿Qué proyectos literarios o personales vienen ahora para ti? Estoy escribiendo una novela, pero ahora es una novela de amor. Algo ya diferente a lo que ha sido mi historia de vida. Algo diferente. Eh, y espero terminarla pronto. Llevo como la mitad apenas y he estado pausada por participar en antologías y, y en presentaciones, ¿no? Porque para eso hay que prepararse. Para eso hay que leer, volver a leer, actualizarse de lo que está pasando ahora, no quedarme en el pasado. Has compartido tu trabajo en tantos países, Argentina, Francia, Angola, entre otros. ¿Qué te ha dejado el intercambio cultural con escritores y lectores? Son cerca de 20 países ya donde he presentado mis libros y también mis antologías porque son en línea, muchas de ellas, tengo como 10 escritas, impresas,
pero muchas son en línea. Este intercambio cultural que he tenido con otros países me ha enseñado mucho. Primero, somos seres humanos que pasamos situaciones similares y que queremos compartir a los demás. Respecto a la salud mental, o sea, en todo el mundo hay enfermos mentales. Aquí en México, el 1% de la población tiene una enfermedad mental, específicamente esquizofrenia. Y además hay solo cerca de 5,000 o 5,000 médicos psiquiatras para atender toda esa problemática. Pero no somos el único país con este problema donde a la salud mental no se le da la atención adecuada. Hay carencias en muchos aspectos, ¿no? Como profesionistas, como hospitales, como un presupuesto adecuado para que haya más personal especializado, enfermeras, trabajadores sociales en esta rama. No somos el único país en el mundo con esta situación de carencias. En otros países hay estas carencias también. Pero además, el poder hablar con otros escritores, conocer lo que escriben, te deja aprendizaje, conocimiento y compartes con ellos situaciones que vivimos los seres humanos en general. Victoria, toda tu información realmente es muy valiosa. Muchas veces no dimensionamos las necesidades que se tienen en los diferentes países, las comprendemos hasta que nos vemos involucrados en situaciones realmente complicadas y es cuando uno voltea la página y se da cuenta de la realidad. Desde tu experiencia, ¿cómo puede la literatura ayudar a crear conciencia sobre la salud mental y la inclusión? Ahora es más fácil crear conciencia sobre la enfermedad mental porque hay grupos de apoyo, porque hay en Facebook, en TikTok, en todas estas aplicaciones, eh, enfermos que expresan su propia experiencia y padres de familia o hermanos o familiares quien está al cuidado del paciente que expresa la experiencia. Entonces ya es más fácil. Y si seguimos hablando cada vez más y más y más de la enfermedad mental, podemos abrir los ojos, los oídos, la mente y el corazón a más personas para que el familiar que tiene una enfermedad mental sepa que hay gente que la apoya, sepa que hay gente que está a su lado. Antes no había esta oportunidad, se hablaba poco. Ahora hay muchos libros que escribe la misma persona que tiene esquizofrenia. Yo tengo 3, 4 de ellos. En cuanto veo uno, lo abro, lo leo, y es lo que mi hija o mis hijas han vivido, están viviendo actual o anteriormente, y que a lo mejor en el futuro van a vivir algo de lo que la persona que escribió ese libro sobre esquizofrenia lo van a vivir. Creo que está más abierta ahora
las editoriales a recibir este tipo de escritura, más que antes, que ya no son invisibles. Eso es lo más importante, que los enfermos mentales no sean invisibles a los demás, que ese tabú en cuanto que les pesa tanto en cuanto se les diagnostica que tiene esquizofrenia, es un tabú que van cargando toda la vida. Que ya no sea así, que no lo anden cargando solo y que dejen de ser personas que les causen miedo a los demás, porque a veces no saben cómo acercarse, cómo hablarles, cómo recibirlos, cómo tratarlos. Y eso provoca miedo a los demás, ¿no? A la gente de fuera. Entonces, entre más se hable de cualquier enfermedad mental, más informados vamos a estar y vamos a ser incluyentes en este mundo. Todos somos neurodiversos, todos somos, nadie es igual. Entonces, ¿por qué no recibir, aceptar a un enfermo mental? Es sorprendente cómo a veces nos negamos al conocimiento, precisamente por lo que comentas, por el miedo, el temor a no comprender a los demás en estas situaciones. Y es totalmente cierto eso que argumentas, desde toda la experiencia que tú has vivido y sobre todo porque estás muy involucrada en el tema. Y los que estamos quizás desde afuera, cuando lo observamos o nos acercamos, realmente es cierto, sentimos dudas, sentimos temor, y nace a veces en nosotros el rechazo. Y entonces, pues la verdad es que tiene uno que aceptar y a veces sentir incluso avergonzarnos, ¿no? De estar tan faltos de ese entendimiento, de no querer autoaprender de todo lo que existe en este mundo. Afortunadamente, bueno, tenemos tu experiencia para nutrirnos y también cómo es que logras entre tanto tiempo lograr los proyectos, porque eres también embajadora cultural y columnista. ¿Qué te inspira a seguir participando activamente en tantos espacios? Sí, soy embajadora cultural de Casa Eyam. Eh, la directora es Ada Noemi Zagaglia, que está en Irlanda, ¿no? Y soy columnista en Párrafo por Letra. Me gusta compartir y leo, hago todo lo posible por leer todo lo que mandan. A veces son las 12 1 de la mañana y estoy leyendo. No quiero perderme lo que escriben los demás colegas, compañeros. Pero también soy columnista en otra revista digital, que es Rilaurio. Y a mí me da mucho gusto poder escribir. Es difícil, sí, porque tengo que escribir ya en la noche, como muchos de nosotros, ¿no? Cuando todo está en calma, cuando ya nuestro mundo, que digamos es nuestro hogar, no hay ruido, ya no tenemos que atender o dejamos de atender algunas cosas que no son importantes para podernos poner a escribir. Es cuando yo escribo, cuando yo leo. Sigo en club de lecturas. Cada mes leo un libro diferente en este club de lectura. Y bueno, eso va enriqueciendo cada vez más mi visión como escritor. ¿Y cuál es la línea que me gusta a mí
escribir, ¿no? Mis escritos son literatura narrativa y cuento. Me gusta mucho el cuento. Digamos como realismo mágico. Cosas que viví desde niña hasta ahora como adulto es lo que escribo. Sigo participando en antologías en línea para Irlanda. Sigo participando en antologías donde tengo mi libro, donde digo, esto yo lo escribí. Y sigo participando en reuniones con escritores. Voy a muchas ferias de libro, fui a muchas ferias de libro. 2 años no pude por problemas de salud míos, y eso es una realidad que debemos de tener los cuidadores, el cuidarnos también nosotros. Y quise cuidarme 2 años después de 4 cirugías, 3 de columna y una prótesis de cadera, cuidarme para poder cuidar a mis hijas. Y creo que lo estoy logrando. Si uno como cuidador no se cuida, termina peor que el enfermo. Porque no nada más cargamos con nuestras cosas. Cargamos con el dolor físico y mental de quien cuidamos. Además de que el trabajo es difícil. Dar medicamentos, atenderlo día y noche, etcétera, etcétera. Lo desgasta a uno mucho como cuidador. Entonces, eso he aprendido de mí, a cuidarme. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a quienes hoy atraviesan procesos similares a los que narras en tus libros? El mensaje que puedo dejarles a las personas que cursan por alguna problemática por la que yo cursé, de muerte de hijos, de enfermedades crónicas que avanzan. Mi mensaje es que tengan esperanza, que nunca pierdan la esperanza ni la fe y nunca dejen de amar a sus seres queridos. Aún tan cruel sea la situación al cuidarlos, aún tan difícil sea la situación día a día al estar cuidando a un familiar enfermo, nunca pierdan la esperanza. Abran su corazón, grande, 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 me lo dijo un psiquiatra, cuando sus hijas que tienen esquizofrenia sean agresivas con usted, porque una de ellas era muy agresiva, me insultaba. Abra su corazón como si fuera una ventana. Y en lugar de contestar con grosería, de agredir también, dígale, te amo hija, te amo por sobre todas las cosas, no importa lo que tú me digas a mí, yo te amo a ti. Tú eres bonita, tú eres inteligente, tú eres amable, tu corazón es muy bello y de veras que esto me daba resultado. Siempre me dio resultado, sobre todo con Viviana, que era sumamente agresiva, destruía cosas en la casa, se lastimaba a ella misma, tuvo muchos intentos de suicidio. Afortunadamente siempre estaba al pendiente de ella y lograba
contener esa situación tan difícil. Y aún así yo le decía, yo te amo. Como le dije a Patricia, cuando la primera vez que yo le doné el riñón, yo le dije, me la acercaron los médicos, si quiere decirle algo a su hija, y le dije así, Pati, te amo. Vamos a salir de esta juntas. Todo va a estar bien. Inmediatamente las dos nos quedamos dormidas, se llevaron a Pati a su espacio, al quirófano de junto, y yo me dormí. Todo este proceso que nos cuentas, las operaciones, los tratamientos médicos, es algo pues difícil de asimilar y se encuentra también toda esa historia aquí en los libros. Nos cuentas con más detalle. Yo invito a los que nos escuchan a que se acerquen a conocer tu historia, que lo lean y que descubran también cómo se vivió todo ese proceso. Realmente estar en quirófano, cuidando a los hijos y bueno, someterse a esta parte de donar un riñón y al mismo tiempo tratar de estar pendiente de ellos o de ellas, pues creo que es un acto de mucha fortaleza y que no cualquiera lo puede sobrellevar. Y con todo esto, ¿qué te enseñó la escritura sobre ti misma? Lo que me dejó la escritura sobre mí misma es que soy una persona resiliente, sorora, empática. Eso es algo que tengo que aceptarlo también. En el tiempo que llevo de conocerte, te has manifestado como una persona de grandes principios, muy respetuosa, consciente de lo que vivimos los demás y siempre dispuesta a colaborar en este camino de la escritura, muy participativa también con los compañeros, con los colegas, y eso es algo que se agradece. ¿Cómo es tu camino en las conferencias? Sí, sí soy conferencista y me da gusto serlo, porque aunque no de conferencias, cada que me siento en un hospital y la gente me habla, me platica de su situación, tengo la facilidad de decirle, ¿ya buscaste este camino? ¿Ya fuiste por este otro camino? ¿Ya investigaste sobre la situación o la enfermedad de tu familiar para que la entiendas? Soy cuidadora porque tengo como 30 años, sí, más o menos, 35 años siendo cuidadora. Primero, de Patricia, que tuvo 3 trasplantes de riñón, algo que no era común 30 años atrás, porque fui donadora, fui la primera que le donó, le dio vida a mi hija 3 años más. Segundo, porque cuidé a mi hija Ángeles. Estaba embarazada, la cuidaba. ¿Por qué falleció? Muchas veces sigo preguntándome, ¿por qué falleció? De la noche a la mañana se fue. No lo sé, solo Dios lo sabe. Y con estas 2 muertes de mis hijas, he aprendido que cada uno de nosotros tenemos un tiempo límite aquí en la tierra y que solamente Dios sabe cuándo nos toca. Solamente Él sabe. Porque estoy aquí, tengo 70 años, solo Él lo sabe. Pero mientras yo pueda ayudar a más personas, a indicarles, a informarles, a decirles que hay esperanza siempre, porque siempre tuve esperanza. Eso es el ser cuidadora y conferencista, porque además como cuidadora me cuido. He ido a escuelas donde hay niños con discapacidad, ahora les dicen neurodivergente,
Y el estar hablando, yo me retroalimento. Yo me retroalimento y digo, estoy diciendo que tengo que tener paciencia, que tengo que tener tolerancia, que tengo que tener prudencia, que tengo que amar a mi enfermo. Entonces, ¿cómo vengo y hablo y no lo hago? Me retroalimento de lo que yo platico con personas que tienen familiares con alguna enfermedad. Victoria, muchísimas gracias por habernos acompañado en este momento, que realmente es muy breve para platicar todo lo que has vivido, todo lo que conoces y todo lo que podrías seguirnos aportando. Y tienes mucha razón, la retroalimentación que damos a través del diálogo es sumamente importante. Aprender a escuchar y reentender lo que somos nos construye para mejorar. Muchísimas gracias una vez más por haber estado aquí en Personalidades Entrevistas, un espacio patrocinado desde la revista literaria Párrafo por Letra. Y para cerrar esta agradable plática, quisiera hacerte una última pregunta que se queda en el recuerdo para todos los que nos están escuchando. Si pudieras dejar una frase que resuma tu filosofía de vida o de escritura, ¿cuál sería? El amor es lo que debería mover al mundo, ¿no? Retomemos ese amor para hacer un mundo diferente. Pensemos que les vamos a dejar a nuestros hijos o a nuestros nietos el día de mañana.